Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de Ciclismo Evolutivo. El podcast de hoy es muy especial porque tenemos una entrevista que tenía muchísimas ganas de tener, una de las investigadoras que más ilusión me hacía traer al podcast, y hablamos de Natalia Balaguer y Serré. Natalia es catedrática en Ciencias del Deporte y lidera un grupo de investigación sobre los sistemas complejos en el rendimiento. Natalia es autora de multitud de papers sobre la complejidad en el deporte y autora de libros como Complex Systems in Sport y Complejidad y Deporte, entre otros. Creo que es una entrevista indispensable y para escuchar con mucha atención porque va a romper muchos de vuestros esquemas respecto al entrenamiento y al rendimiento. Sin embargo, estoy totalmente convencido de que este campo y esta idea de los sistemas complejos van a revolucionar y van a traernos la mayoría de avances, tanto en el rendimiento como en la salud, como en otros campos, en el futuro. Así que sin más, os dejo con la entrevista. Buenos días, doctora, bienvenida al podcast. Buenos días, Manu. Bueno, para presentarla, la verdad que no quiero equivocarme, usted es catedrática en Ciencias del Deporte, ¿no? Lidera un grupo de investigación en sistemas complejos y autora de algunos libros, como el libro de Complejidad y Deporte. No sé si aparte me estoy saltando cosas, seguramente. Bueno, hay un libro, Complex Systems in Sport, a nivel internacional, que quizá es más conocido, sí, quizá internacionalmente, localmente sería este, Complejidad y Deporte, pero sí, a nivel internacional sería este de Complex Systems in Sport. Sí, de la que soy coeditora, con Keith Davids, Arte Araújo, Robert Histowski, Pedro Pasos, etc. ¿Cómo surge esta idea de investigar sobre la complejidad en el deporte? ¿O este de los sistemas complejos? ¿Le viene ya desde el principio de su carrera o es un descubrimiento que usted ha hecho durante su etapa investigadora? Pues sí, fue un descubrimiento, digamos que yo soy profesora de fisiología y entonces pues el tipo de investigación que hacía era muy tradicional, ¿sí? Hacíamos estudios me acuerdo que en aquellos momentos estábamos investigando sobre temas de fuerza, etcétera, y en un congreso conocí a Wolfgang Schulhorn, no sé si os suena de algo, eh, sobre entrenamiento diferencial y tal, que me empezó a hacer preguntas y me di cuenta de que no era capaz de responder por mí misma me di cuenta no era capaz de responder satisfactoriamente a aquellas preguntas. Y entonces me entró la curiosidad de entender mejor por qué hacía lo que estaba haciendo cuando era consciente de las limitaciones de las metodologías de investigación que estábamos aplicando, de esas relaciones causales que se pretendían encontrar entre variables independientes, variables dependientes, en las metodologías de trabajo que usábamos, etcétera. Entonces, empecé a replantear cosas, a entrar en contacto con autores que ya estaban empezando a introducir esos conceptos en sus trabajos y bueno, pues así fue de alguna manera como se me empezó a encender una curiosidad además muy intensa porque a medida que iba leyendo, cada vez iba viendo que todo lo que había estado haciendo se podía hacer de otra manera, se podía entender de otra manera. En fin, este fue el comienzo. Sí, al final es digamos, una idea o un paradigma realmente nuevo, aunque el concepto ha estado ahí toda la vida, ¿no? Quizás nunca hemos sido capaces de verlo impregnado, no sé si se lo he leído a usted o a otras personas, ¿no? De una cierta visión reduccionista del cuerpo humano, ¿no? Es así. Es decir, el reduccionismo en ciencia ha tenido una influencia grandísima, ha llevado a mucho conocimiento, a obtener muchos detalles sobre procesos,
pero no siempre a una mejor comprensión, ¿sí? Porque parte de un concepto erróneo y es que mm, el organismo humano es reducible a sus partes, es decir, podemos explicar el todo a partir de esas partes y recomponiendo estas partes vamos a tener de alguna manera una mejor idea de ese todo, ¿no? Y eso es lejos de ser así, porque a cada nivel, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos del organismo humano, a cada nuevo nivel emergen nuevas propiedades, por lo tanto, estamos delante de un sistema, un organismo, un sistema que depende de forma dominante más de las interacciones entre sus componentes, que es de las cuales emergen nuevas propiedades, que de cada uno de sus componentes de forma aislada. Entonces, claro, estudiarlos de forma aislada realmente proporciona un conocimiento distorsionado sobre su funcionamiento real. Sí, lo mismo que le decía antes de empezar, que al final, por ejemplo, en mi caso, me di cuenta de esto un poco viendo, aparte de que, como usted dice, que no teníamos respuestas para la mayoría de preguntas importantes, que son, pues, ¿por qué mejoramos? ¿Por qué acumulamos fatiga? ¿Qué papel juega el estrés, ¿no? O las emociones en el rendimiento? Aparte de esto, que había una similitud entre lo que ocurría con el cuerpo humano y lo que ocurría a otros niveles, ¿no? Como por ejemplo a nivel natural, dentro de los ecosistemas, dentro de los suelos, dentro de la atmósfera, etcétera. Y para preparar esta entrevista, le pregunté a algunas personas de confianza qué le preguntarían a una experta en sistemas complejos. Y entonces vi que hay mucho desconocimiento, pero muchísimo aún, sobre qué es esto de los sistemas complejos. A ver si vamos a intentar hacerlo a lo mejor partiendo de lo más inicial, que cómo serían las diferencias, por ejemplo, entre un sistema complicado y un sistema complejo. Pues bueno, un sistema complicado respondería a lo que conocemos como máquinas o artilugios técnicos sofisticados, que pueden ser sofisticadísimos porque disponen de múltiples componentes y conexiones entre esos componentes, etcétera, pero no tienen las propiedades de los sistemas complejos, ¿sí? Es decir, propiedades de emergencia espontánea, de autoorganización, de comportamiento no lineal, etcétera. Eso no se da en ese tipo de sistemas más complicados. De todos modos, hemos intentado durante mucho tiempo, bueno, a través del reduccionismo también, eh, reducir eh, el comportamiento humano al comportamiento de las máquinas, ¿sí? Por lo tanto, al principio no tenemos respuestas. Sí tenemos respuesta, lo que pasa es que tenemos un tipo de respuestas que nos damos cuenta de que no son satisfactorias y que podrían ser válidas en un rango muy concreto, una situación muy concreta, pero que no explican bien los fenómenos que vivimos en el día a día, pues los que practicamos deporte o los que observamos a los que lo practican. Por lo tanto, básicamente es esa diferencia, ¿no? De sistemas complicados a sistemas complejos, es decir, asimilar que un organismo humano, por ejemplo, puede ser tratado como una máquina, descomponerlo en partes, estudiar cada parte por separado, etcétera, porque ya sabemos que no se comporta de forma tan predecible y por lo tanto hay algunos principios ahí que los estamos ignorando de forma sistemática y que para entender mejor los procesos y los fenómenos relacionados con el deporte hay que tener en cuenta esos principios. Eso que dices que dentro del mundo del ciclismo, por ejemplo, que es el que conozco bien, se ve muchísimo. No solamente ya a nivel de que al deportista lo tratamos, pues el nutricionista con nutrición, el psicólogo con psicología, el entrenador con entrenamiento, sino que dentro del entrenamiento están entrenamientos para el consumo de oxígeno, entrenamientos para umbral, entrenamientos para eficiencia. Luego dentro de cada uno, que sí, metodologías para mejorar la masa mitocondrial, metodologías para aumentar el volumen plasmático, en fin, miles de cosas, ¿no? Como usted dice, en partes, ¿no? Como si fuese un coche al que le ponemos unas llantas mejores, un motor mejor, en fin, un cristal mejor y queremos que el conjunto
mejore igual. Eh, bueno, quizás sería bueno, para también ir avanzando un poco, explicar brevemente qué son estos principios de los que actúan los sistemas complejos. Por ejemplo, usted ha mencionado la incertidumbre y la globalidad, ¿no? Mm. A ver, yo además de lo que has comentado, ¿no? Añadiría que esos estudios realizados de forma fragmentada dan unos resultados que intentamos aplicar en nuestra práctica cotidiana de una forma errónea, casi sistemáticamente. Es decir, que un estudio que compara dos grupos, unos que hacen una cosa, otros que hacen otra cosa, las medias de esos grupos, o un grupo al que se le hace una intervención y tiene un resultado, eso no quiere decir que a todas las personas que le apliques esa intervención van a tener el mismo resultado. Por lo tanto, aquí de base ya hay una malinterpretación de lo que los estudios con este enfoque reduccionista vienen a decir. Por lo tanto, hay un mal uso de la ciencia en la práctica deportiva de forma bastante sistemática. Entonces, eso que me has comentado de la incertidumbre, la globalidad, ¿no? Si esas propiedades que evidentemente vemos que son así, vemos que somos así, que la realidad es así. Es decir, que no podemos prever lo que va a ocurrir hoy en el entrenamiento, mañana, otro día, porque pasan cosas distintas y tenemos resultados distintos. Y que esos resultados no dependen ni de que haya comido más tenido más hidratos de carbono, que mi láctico esté aquí o que mi frecuencia esté aquí, porque no se cumplen esas reglas causa-efecto. Por tanto, somos muy conscientes de que estamos delante de un organismo que tiene esas propiedades. Lo que pasa es que seguimos estudiándolo como si no, ignorándolas. Por tanto, aquí hay algo que hay que resolver y yo diría que hay que resolverlo no cambiando la evidencia práctica, porque esto es lo que nos está diciendo todo el rato nuestro organismo, sino cambiando los modelos a través de los cuales estudiamos lo que ocurre, ¿sí? Y por lo tanto, bien, no sé, no descubriré nada por deciros, pues sí, que estos sistemas complejos tienen todas esas propiedades porque la práctica diaria lo va mostrando. Hay una revisión, el autor, no sé si es Kieli, bueno, habrá habido más autores en entrenamiento y nos decía una cosa que es que está ahí a los ojos del que lo quiera ver, que en estudios donde a los deportistas les aplicaban estímulos o planes de entrenamiento similares, el mismo tipo de entrenamiento, las respuestas de los deportistas eran muy diferentes entre sí. Lo que pasa es que luego se coge la media, pero dentro de esa media difería mucho. Pero es que si juntamos muchos estudios con tipos de entrenamiento diferentes, muy diferentes entre sí, hay respuestas similares entre grupos de deportistas. O sea, está claro, ¿no? Que algo se nos está escapando. Mm. ¿No? Es más, yo añadiría a lo que estás diciendo que un tipo de entrenamiento que puede ser eficaz para una persona de forma personalizada en un momento de su vida puede no serlo en otro. Quiero decir que eso está personalizado en el espacio y en el tiempo. No solo que es particular de una persona, sino que una persona no es nunca lo mismo. El sistema de una persona está cambiando. Por lo tanto, los efectos que van a tener intervenciones, la misma intervención va a ser distinto también en la misma persona. Hay una cosa que me gusta mucho dentro de las propiedades, sí que hay una que me gustaría hablar más en detalle, y es la variabilidad de los sistemas, ¿no? Y es que parece que ahora queremos hacerlo todo lo más plano posible. Creemos que la variabilidad, ¿no? O la irregularidad dentro de un sistema es negativa. Sin embargo, lo vemos además, por ejemplo, usted lo ha demostrado en estudios donde una variabilidad en la respuesta de la frecuencia cardíaca o ser capaces de variar, no sé, nuestra temperatura corporal para adaptarnos o nuestro metabolismo para adaptarnos a las demandas del entorno puede ser beneficiosa, ¿no? A ver, la variabilidad existe, es decir, no hay. Lo único que se mantiene en la naturaleza es el cambio, ¿sí? Por lo tanto,
no es que sea bueno o mal, es decir, no, estamos vivos porque cambiamos, ¿sí? O podemos seguir vivos gracias al cambio. Se conoce este concepto por el concepto de tenemos una estabilidad dinámica, por lo tanto hay una variabilidad que permite la estabilidad, es decir, si no cambiásemos, no estuviésemos modificando constantemente nuestras constantes, no nos iríamos adaptando pues al entorno cambiante a su vez en el que debemos vivir. Por lo tanto, sí, es consustancial, ¿no? Con un ser vivo, esa variabilidad. Otra cosa es que tú puedas estudiarla para identificar cambios de estado. Por lo tanto, cambios desde un estado estable en el organismo a un estado de inestabilidad y a la anticipación de una transición de fase o transición de estado. Entonces, eso ahí ya reclama pues, del conocimiento de esa tipificación, de esa variabilidad para reconocer esos tipos de variabilidad que nos ayudan a identificar esos estados del organismo. A ver si lo entendí bien. Por ejemplo, una alta variabilidad proviene de que los subsistemas que forman el conjunto, o de que haya muchos subsistemas activos en el conjunto, ¿no? Por ejemplo, si hay mucha variabilidad de frecuencia cardíaca, es porque tanto el sistema simpático como parasimpático estarían en buenas condiciones y el deportista sería capaz de adaptarse tanto a una actividad relajante como a una actividad intensa. O, no sé, en un ecosistema con muchas especies va a haber siempre mucha más variabilidad en el número de ellas que en un ecosistema donde solamente haya una especie. ¿Es algo así o me estoy equivocando? A ver, la propiedad que da esa característica básica para la supervivencia es la flexibilidad, ¿no? Es decir, sistemas flexibles son los que se adaptan de forma rápida a los cambios, al contrario que los sistemas rígidos. Por ejemplo, cuando nos hacemos mayores, nuestros sistemas tienen más dificultades para adaptarse y hacerlo de forma rápida, ¿no? Entonces, eso se puede identificar a través de esa variabilidad y en este caso es más variable, pues yo sé, la frecuencia cardíaca que tiene un niño respecto a la que puede tener un adulto, una persona mayor. ¿Y de qué nos está informando eso? Pues que las posibilidades adaptativas, por ejemplo, al ejercicio, que el ejercicio es algo que altera, perturba la estabilidad notablemente, esa adaptación es mucho mejor, más probable, más fácil para un joven que para una persona mayor, ¿sí? Por esas características. Por lo tanto, esa mayor variabilidad lo que da es mayor adaptabilidad y quiere decir que estamos más preparados para las perturbaciones que puedan proporcionar el entorno de forma natural, por ejemplo ahora lo que está sucediendo con la crisis sanitaria, o de forma manipulada a través de imposiciones de ejercicio, etcétera. Por lo tanto, podemos testar fácilmente el estado de un organismo, su flexibilidad y su adaptación al cambio de esta manera, viendo cuál es ese grado de variabilidad y cómo queda comprometido pues con las perturbaciones, cómo se altera con esas perturbaciones. Y a nivel de entrenamiento podría ser, bueno, de entrenamiento de salud, podría ser un objetivo a buscar esta variabilidad, lo digo porque parece que últimamente se busca un encefalograma plano en todo, ¿no? En comer siempre lo mismo, siempre a la misma hora, dormir siempre lo mismo, tener siempre un estado de ánimo similar, si estamos tristes subirlo. No sé si me explico, pero bueno, si sería... Sí, sí, sí. Es decir, que parece que respondemos a eso, ¿no? Queremos estar siempre a la misma temperatura, siempre tener, pues, comer de forma regular, tener el mismo peso, tener el mismo, como índice de salud, ¿no? Todo esto, ¿no? Y es todo lo contrario. Es decir, que obviamente todos estos
variables van a estar cambiando en función de las exigencias de ese entorno, que es variable. Y por lo tanto, cuando vemos que un peso es excesivamente regular, pues nos hemos de empezar a preocupar, ¿sí? O que la temperatura también es excesivamente regular, o intentar que siempre vivamos bajo la misma temperatura, eso no favorece la salud. Todo eso nos hace menos adaptables, nos hace menos adaptables al cambio, menos flexibles y por lo tanto nos dan menos posibilidades de supervivencia. Muy bien. Bueno, no lo tenía apuntado, pero esta mañana me ha preguntado un deportista una cosa y creo que encaja muy bien con el tema que vamos a hablar. Y es que me decía, ¿qué es lo que me limita el rendimiento? Porque sé que no es realmente así, pero bueno, decía, en el ejercicio de resistencia sé que es el consumo de oxígeno y la capacidad que soy capaz de metabolizar. Dice, pero en el entrenamiento de fuerza es el músculo. Y desde nuestro punto de vista de la complejidad, ¿qué le podríamos responder de qué es lo que limita en última instancia el rendimiento? La correcta interacción de los sistemas que participan en él. Por lo tanto, todos estos supuestos de que el consumo máximo, de que esto, de que el otro, no hay, además es que no hay evidencia científica de ello. Entonces es una creencia que se ha estabilizado pues a través de que nos la han venido repitiendo y nos la hemos creído porque habitualmente pues tanto los deportistas como los entrenadores no suelen indagar demasiado, no suelen intentar de alguna manera fundamentar mejor todos estos criterios metodológicos o esos supuestos. No se preguntan por qué. Es decir, aceptan las cosas que como buenas, las dan como buenas, incluso a pesar de que ellos en sus propias carnes lo vivan como que aquello no es así, pero siguen haciendo caso pues de lo que la medicina o la psicología, que son las ciencias a las que las ciencias del deporte están más supeditadas predominantemente, a lo que dictan, a las teorías de esas, ignorando que la ciencia es algo muchísimo más amplio, que ofrece muchísimas más posibilidades, que existen muchas más teorías a las que acudir, que puedan dar explicaciones más satisfactorias. Entonces, aquí hay que hacer un esfuerzo para que los deportistas, los entrenadores, intenten fundamentar mucho mejor, entender mucho mejor, comprender mejor aquello que les ocurre, sin ir a pues, esos mitos, a esas creencias, con muy poca justificación, incluso a pesar de que en la literatura científica se puedan haber dado informaciones en ese sentido, cuando indagas un poquito más ahí, ves que aquello no se aguanta. Incluso a trabajos citados muchas veces y incuestionables para muchos. Os recomendaría la tesis de Rafael Paul, que la leyó ayer, justamente, la defendió ayer, en la que se pone muy bien, con ejemplos muy claros de manifiesto, este problema. Y por lo tanto, hay que ir a ello, es decir, hay que dejar de creer en lo que siempre nos han contado, ¿no? Es decir, las agujetas eran, la causa de las agujetas era la cristalización del ácido láctico, cuando nunca cristaliza, e incluso aún en facultades de medicina se sigue explicando a los alumnos de medicina esto, por ejemplo. Después han sido la lesión a nivel de miofibrillas o de tejido conjuntivo, y ahora actualmente la tendencia es a pensar en que hay una lesión también a nivel nervioso, es decir, a nivel de las fibras intrafusales, etcétera. Por lo tanto, el conocimiento va evolucionando, tiene que ir evolucionando y no nos podemos quedar con explicaciones que no son satisfactorias, que solo explican
una parte del problema, no nos explican bien el problema, porque la ciencia lo que hace es intentar ir sustituyendo teorías que explican mejor los fenómenos por otras que no los explican tan bien, ¿no? Si no, aún estaríamos pues creyendo que la Tierra es plana, ¿no? Como primera teoría. Entonces, hay mucha creencia infundada, mucha pseudociencia en el entrenamiento deportivo. Y eso es responsabilidad de los que os dedicáis a eso, de no quedaros conformes con explicaciones que no os acaban de convencer. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Una cosa que me he dado cuenta divulgando que al final cuesta mucho romper las creencias preestablecidas. Y es que creo que los científicos y bueno, y todo el mundo, creo que son totalmente conscientes y capaces de saber que en muchos momentos de la historia, de la ciencia del entrenamiento y de todas, hemos estado equivocados, pero somos totalmente incapaces de pensar que ahora mismo también lo estemos. Entonces, pensamos que lo que sabemos ahora ya es seguro, 100% verdadero y lógicamente, como usted dice, puede ser que nos estemos equivocando. Como también decía, creo que no hay ninguna o ningún estudio que diga la fatiga proviene directamente ni del lactato, ni de los radicales libres, ni del consumo de oxígeno, ni de la acidez, ¿no? De hecho, además lo puntualiza usted mucho, que la fatiga no es lineal respecto a estos parámetros. O sea, si la fatiga proviniese únicamente de la depleción de glucógeno, veríamos que el deportista se va fatigando de forma, digamos, progresiva. Sin embargo, la fatiga, por ejemplo, en una competición suele ser de golpe, ¿no? Pasamos un punto crítico, o sea, vamos en el pelotón y ya llega un punto que no podemos más y de repente nos quedamos vacíos. Y eso no se corresponde con la bajada progresiva del lactato o el aumento progresivo de radicales libres, ¿no? Por ejemplo. Sí, es decir, que en ese proceso que llamamos fatiga, ¿no? En ese proceso hay no linealidades, sí, hay cambios no proporcionales y el cambio no proporcional, claro, es que en un momento dado, seguro que no vas a poder mantener la intensidad de ejercicio y en otro momento, si aún sigues, si sigues y sigues, pararás. Esto es algo que es evidente en todas las especies y en todos los ejercicios y esos son cambios no lineales. Por tanto, son cambios coordinativos, son cambios que en la red que están comprometiendo la estabilidad dinámica de esa red y que por lo tanto van a acabar con el fallo necesariamente. Pero eso no quiere decir que tú puedas mantener durante un tiempo, a pesar de que está cambiando tus concentraciones de ácido láctico, de fosfocreatina o cualquier variable a nivel sanguíneo, muscular, etcétera, estén cambiando, tú te vas a mantener estable en tu rendimiento. Por lo tanto, esto significa que estás delante de un organismo que, gracias a sus sinergias, ¿sí? Es decir, está encontrando soluciones para mantener esa estabilidad a pesar de todos esos cambios. Sin embargo, si continuamos y continuamos, llega un momento en que se producen esos, de repente, además, se producen cambios coordinativos hacia coordinaciones mucho más menos exigentes hasta el punto que, bueno, llega un momento en que vamos a parar. Por lo tanto, es un proceso no lineal, la fatiga, claramente, como cualquiera de los procesos que hay en nuestro organismo. Sí. Por lo tanto, es importante tener en cuenta eso para anticipar esos cambios no lineales y entender que cuando estamos estables, cuando el sistema está inestable y por tanto un pequeño estímulo, un pequeño cambio va a ser suficiente para provocar una consecuencia macroscópica importante, ¿no? Como Efecto mariposa. una lesión, etcétera.
Muy bien. Aprovecho que la tengo aquí porque además viene con lo que hemos hablado, pero esto de la autoorganización dentro de las adaptaciones, mire, sabemos que dentro de, por ejemplo, en deporte de resistencia, cuando se analizan a los grandes campeones o campeones, vemos que no hay relación entre el consumo máximo de oxígeno y el rendimiento. Pero lo que sí vemos, por ejemplo, es que los deportistas que tienen más alto consumo de oxígeno tienen menos eficiencia y los menos eficientes tienen más alto el consumo de oxígeno, ¿no? De forma que lo que se suele decir es que la genética no reparte las cartas buenas dos veces, ¿no? O no te puede tocar la lotería dos veces. Sin embargo, mi hipótesis, y creo que siguiendo sus modelos también, es que digamos que el cuerpo se autoorganiza de forma diferente para cumplir las mismas demandas. Y hay personas que por su constreñimiento puede ser que el cuerpo, digamos, sea capaz de abordar esas demandas con aumento de consumo de oxígeno y otros organismos que por sus casuísticas lo hagan a través de la mejora de la eficiencia. O podría haber las dos cosas. Todas a la vez, es decir, que ahí interaccionan multitud de factores para que el organismo encuentre la mejor solución, la más eficaz y eficiente en cada momento, ¿no? Entonces, claro, evidentemente si tienes unos límites genéticos muy marcados, pues por allí no puedes tirar más, pero igual puedes desarrollarlo por otra vía, ¿no? Como es esa de la mejora de la eficiencia. O, por ejemplo, desde tu fortaleza mental, desde tu intención, desde tus valores. Es decir, tienes muchas formas de compensar la reducción a un nivel o en un componente para aumentarla en otros. Por lo tanto, mientras eso sea posible, el rendimiento no tiene por qué verse afectado. Por lo tanto, podemos encontrar deportistas con características y cualidades muy diferentes rindiendo al mismo nivel. Por lo tanto, no tiene que hacernos, no tenemos que dejarnos llevar por prejuicios relacionados con valores cuantitativos del consumo máximo, etcétera, para decidir si aquel puede ser o no un buen competidor, porque nos podemos. Pasando a nivel de entrenamiento, debemos controlar el rendimiento a través de parámetros como, bueno, de cuantitativos, ¿no? De los vatios, las horas realizadas, los kilómetros. ¿Tiene sentido esto desde el punto de vista de la complejidad o fijarnos en otros parámetros como puede ser el estrés o la fatiga? A ver, tú puedes sentirte muy fatigado una semana por haber recorrido una cantidad de kilómetros o haber hecho un ejercicio de una cierta intensidad y otra semana no. Eso es así, ¿no? Es decir, la Realmente. misma carga no tiene el mismo efecto siempre en ti. Por lo tanto, hay algo ahí que se ignora cuando cuantificamos esta carga externa, que es cómo repercute eso sobre mi carga interna, ¿sí? Y esa carga interna no va a quedar sencillamente reflejada por un valor de frecuencia cardíaca, que se verá alterado por múltiples factores también a su vez. Por lo tanto, hacer funcionar esos valores cuantitativos para la regulación de la carga puede llevarnos a, Vale. de repente, parecía que había un problema y se ha apagado. Bueno, no, pues estábamos hablando de eso, del control de la carga de entrenamiento mediante Sí. métricas, digamos, de cuantificación o métricas de fatiga. Sí, entonces la solución que se propone, viendo esa multifactorialidad que afectaría el rendimiento humano y la fatiga, etcétera, y para controlar mejor las cargas se propone monitorizar una mayor cantidad de variables mejor, ¿no? Pero claro, eso no está solucionando el problema, porque no estamos entendiendo cómo interaccionan todas esas variables. Y, por ejemplo, estamos ignorando algo
clave, que es tener en cuenta al atleta. Es decir, ¿por qué el control de las cargas la tiene que hacer alguien externo al atleta cuando el atleta posee, ignorando toda la información que tiene ese atleta? Me parece extremadamente difícil para un entrenador poder llegar a saber pues, cuál es el día a día, que todo lo que ha influido en su estado, etcétera, porque es absolutamente inviable. Y en cambio, pues no hacemos participar a ese atleta del diseño sí, el control de sus cargas, cuando es el que tiene más información y tiene una información además de mucha cualidad, muy integrada, porque sencillamente funcionamos así, tenemos esos cerebros que integran de forma que no hemos sabido, no tener, que estamos aprendiendo de nuestro cerebro para entender ese concepto de integración, cómo lo hace, pero nuestro cerebro lo integra toda esa información y es capaz de percibir si hoy sí, mañana no, y no sabemos por qué, pero sabemos que hay algo ahí, ¿sí? Imagínate si eso lo desarrollamos, ¿sí? Imagínate si podemos llegar a realmente afinar esa monitorización global que integra componentes de diferentes dimensiones para saber si conviene hoy proponer algo más intenso o hoy justamente rebajarlo para evitar esa mayor susceptibilidad de lesionarse o esa efectividad, ¿no? Esa eficiencia del proceso, que es lo que buscamos. Entonces yo pienso que hay que repensar bien todo eso que estamos haciendo, no dejarse llevar por esos supuestos, ¿no? De que si monitorizamos de forma sofisticada al atleta y con muchas variables, etcétera, vamos a obtener más información. No. Si no entendemos bien el problema, lo que estamos abordando, pues da igual la información que tengamos, no vamos a entenderlo. Entonces, eso precisa de... Sí. Y bueno, concretamente hay uno de nuestros doctorandos trabajando sobre esos temas de monitorización y en ese sentido supongo que en breve existirán algunos artículos que van a poder dar un poco de luz, más luz en ese sentido, para ayudar a los entrenadores y a los atletas. Pues deseando escucharlo. Eso al final también es mi caballo de batalla, porque es que tenemos el mejor dispositivo y la información más precisa la tenemos ya con nosotros, que es nuestras percepciones, nuestras sensaciones, pero somos cada vez, creo, conforme avanza el tiempo, cada vez más ciegos o más incapaces de entendernos, ¿no? De hecho, por ejemplo, en ciclismo, en los entrenamientos, se están buscando, como usted dice, modelos más sofisticados que son totalmente burdos en relación a lo que es capaz de asimilar o de entender nuestro propio cuerpo, nuestra propia mente, y cada vez se pone más confianza en estos modelos, además muchas veces basados en el principio de impulso y respuesta, ¿no? De que pensándose como un coche, que aplicamos tal carga y vamos a tener tal respuesta, ¿no? Que si pisamos el acelerador al 100% vamos a responder al 100%. Cuando vemos que esto es que no ocurre, es que directamente, aunque en la teoría pueda tener sentido, que bueno, pero es que no ocurre. No, no, en teoría no tiene ningún sentido pensar así. O sea, no tiene ningún sentido pensar así. O sea, si alguien decide pensar así, puede pensar así, pero no tiene sentido. Sí, sí. Por lo tanto, y no tiene sentido ni tiene en estos momentos justificación, porque si dijésemos no existen otras teorías, no existen otros modelos, no existe, digamos, pues bueno, pues vamos a acogernos a lo que tenemos, pero es que existe. Es decir, existe esta ciencia de la complejidad, existen esos conceptos, existen estas herramientas. Lo único que hay que hacer es, bueno, pues desaprender, como constantemente hay que hacer en la vida, ¿no? Desaprender para aprender cosas nuevas. Y eso, bueno, pues sí, reclama
de trabajo, reclama de un interés sobre todo, ¿no? Y, y bueno, puede parecer más laborioso, pero mucho más fructífero. Claro. Al final una cosa que pienso es que el problema que tiene muchas veces escuchar a nuestro propio cuerpo es que es gratis. Si valiese 200 euros, como valen algunos dispositivos para medir, que te digo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, todo el mundo estaría interesado. Pasa que lo vemos gratis y encima, digamos que es eso, cada vez tenemos como más datos que dan la sensación de ser más científicos. Creo que la gente cuando ve cosas complejas y datos que no entiende o que son nuevos, creo que asociamos nuevo con que ya es mejor que lo que teníamos cuando, como usted dice, es que somos lo primeramente incapaces de escuchar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Sí, no hay pensamiento crítico, no hay criterio, no hay reflexión. Pensamos que los entrenadores son prácticos, lo que tienen que hacer son ejercicios. No, lo que tienen que hacer es entender muy bien qué pasa, ¿sí? Y eso es lo más práctico que pueden tener. Eso es lo más práctico para un entrenador, es comprender bien lo que está ocurriendo. Y bueno, pues eso no se consigue a través de recetas. Eso se consigue a través de reflexionar, de pensar críticamente sobre lo que tenemos y de ir adquiriendo criterio de forma continua. Es decir, eso es un proceso que no termina nunca, que tiene que acompañar y que tiene que transformar la formación que se da a los entrenadores y entrenadoras. ¿Sí? Sí, sí, eso es otra cosa que muchas veces nos preguntan, ¿no? Me dice, Manuel, ¿cómo hay que entrenar? Yo, pues no lo sé, ¿no? Depende de tu caso. Al final, como dicen, no hay receta y lo que te sentaba bien el año pasado, este año puede ser que te lleve al sobreentrenamiento. ¿Mm? Exactamente. Hay que tener criterios metodológicos, no recetas concretas de entrenamiento. Eso, las recetas pueden ir cambiando en función del momento, ¿no? Lo importante es entender y tener ese criterio que no es habitual, no es habitual. Por cómo se han desarrollado las cosas, por eso el interés de que podáis tener esa curiosidad, ¿no? Por parte de algunos de ir más allá, de ir más a fondo, de entender mejor, de ir más a la ciencia, a buscar las respuestas y entender también los límites de esa propia ciencia, ¿sí? Para interpretarla mejor y saber cómo aplicar eso o no aplicar eso. Eso reclama de una formación distinta, ¿sí? Y eso es lo que me parece que es un mensaje importante a difundir. Dentro de eso, sinceramente, claro, es que es lo que usted dice, que dentro de la ciencia, la gente cree que escoger un artículo científico, leerse la conclusión y ya está, pero es que, claro, los artículos dicen cosas muy diferentes entre sí, hay que saber cómo se han hecho y muchas veces lo que no dice el artículo, que es más que lo que dice. Entonces, parece que todo el mundo cree que, todo el mundo dice que hace ciencia cuando hacen, pues, copiar las conclusiones de los autores, en el mejor de los casos. Y malinterpretarlas, porque, bueno, hay recientemente un artículo publicado en Nature sobre 800 y pico signatarios científicos reconocidos que piden que se retire el concepto de significación estadística porque está muy mal interpretado. Es decir, un resultado estadísticamente significativo no quiere decir lo que se interpreta muchas veces después de estos resultados. Por lo tanto, hay que entender bien qué dicen esos experimentos y qué no dicen. Y no hay que trasladar a la práctica de forma directa la conclusión de un trabajo que no se ha leído en profundidad y que por lo tanto eso de forma sistemática está haciendo un mal favor, ¿sí? A la profesión.
Sí, hay un autor que es Taleb y acuña el término cientifismo como refiriéndose a dar, a dar por más científico lo que es más complejo sin tener en cuenta que la ciencia es duda y casi nunca es afirmación, sino que es refutación de teorías, ¿no? Que podemos decir esto no funciona, pero es muy, muy difícil decir esto es así. Ajá, exactamente. Nos vamos acercando, sí, es un acercarse constantemente. Y las ciencias de la complejidad están en desarrollo. Quiero decir que, y el deporte es un entorno privilegiado para proporcionar información que pueda ser valorada y que pueda contribuir a ese desarrollo de las ciencias de la complejidad, porque es realmente algo que pone en, sí, es decir, refleja muy bien, es decir, esa perturbación de ejercicio refleja muy bien el estado en el que se encuentra el sistema. Tenemos ahí algo que tiene mucho valor para ofrecer información y desarrollar esas ciencias de la complejidad que están avanzando y que este es el proceso, ¿no? Es un constante ir comprendiendo mejor, ir tomando decisiones más bien fundamentadas y ir evolucionando en el conocimiento. Sí, al final el deporte pone al límite el organismo y ahí es donde emergen pues, estas propiedades Ah, que en el sofá no emergen. De cero. exactamente, exactamente. Sí, sí, muy bien. Vale. Me gustaría preguntarle algo más, entrando profundidad en el entrenamiento, a ver si puedo explicarlo bien, pero muchas veces se proponen, digamos, metodologías basadas también en el reduccionismo y en trabajar o sea, en hacer un perfil del deportista y en centrarnos en trabajar en lo que el deportista es débil. Sin embargo, quizá no tenga sentido porque el organismo de cada deportista se puede autoorganizar de forma diferente, ¿no? Y quizás debemos centrarnos solamente en el resultado final del conjunto en vez de mejorar las partes débiles. No sé qué opinión tiene usted, Mm, si me he explicado. mm. Bueno, esto parte del supuesto falso de que existe un prototipo ideal de deportista que reúne una serie de cualidades. Por lo tanto, yo puedo decidir que otro deportista tiene puntos débiles respecto a un prototipo ideal, ¿no? Sí, es decir, si no hay prototipo ideal, que es débil, que es fuerte. Pero es que, ¿quién ha dicho que hay un prototipo ideal cuando somos todos distintos? O sea, es que no. ¿De dónde sale este prototipo ideal? No hay De la ninguna media, quizás. evidencia práctica de que existan esos prototipos ideales, ¿no? Por lo tanto, esas medias no son nadie, ¿sí? Una media no es nadie, por lo tanto, nadie tiene los valores de la media. Eh, claro, entonces, claro, estamos construyendo sobre supuestos que no se aguantan, ¿sí? Que es esto. Uno es ese, ¿no? Ideales de esto, ideales del otro, ideales. ¿Cuál es el ideal? El ideal es el que se adapta, ¿no? Es el, es el más diverso, porque más ideal es el más diverso, porque se puede adaptar a contextos muy distintos, entornos muy variados. Este es el más saludable, este es el más que puede rendir más, ese. Y por lo tanto, eso no tiene nada que ver con ese supuesto de que hay que tener estos valores de fuerza, estos valores de que tal, esto, nada que ver con esto. ¿Sí? Es decir, podemos resolver cualquier reto de formas muy diversas y desde muy diversas dimensiones y por lo tanto eso no, sí, es un mito a romper, por decirlo de alguna manera, Sí, sí, es un mito a muy eliminar. arraigado. Sí. Eh, una ya de las últimas, ¿cómo o por qué influyen o de qué manera nuestros pensamientos y nuestras emociones en las respuestas fisiológicas que luego ocurren en nuestro organismo? Siempre, quiero decir, eso es siempre.
y al revés también. Es decir, que nuestra respuesta fisiológica altera nuestros pensamientos, ¿sí? Por ejemplo, es obvio que cuando nos empezamos a mover o nos vamos a correr, nuestro estado de ánimo cambia, nuestras emociones cambian, nuestros pensamientos cambian. Es tan así como que cuando tenemos preocupaciones o estrés emocional, etcétera, se alteran nuestra fisiología. Eso es una causalidad circular que está todo el tiempo funcionando de esa manera y en la que esos estados emocionales, esos estados de estrés, esos pensamientos, como pueden ser mucho más estables que las respuestas fisiológicas, tienen en ese sentido un peso más importante y tenemos que cuidarlos de forma más especial, porque de alguna manera están constriñendo todo el tiempo esa respuesta fisiológica, por lo tanto tienen efectos muy duraderos y eso lo desconsideramos a menudo. ¿Sí? Por lo tanto, para entrenar, para estar preparado para el entrenamiento y tal, hay que prepararse también en ese estado de ánimo, en ese estado emocional, pues, para que el entrenamiento tenga otros efectos fisiológicos, por supuesto. Por ejemplo, hay una cosa que a veces digo, y es que si un deportista, partiendo de la base, ¿no? De que haga el plan de entrenamiento que tenía a la perfección, coma a la perfección, recupere a la perfección, si todo eso le supone un estrés mental o una sensación de ansiedad y de desánimo, de tener ese agobio, de tener que hacerlo todo perfecto, quizás luego el rendimiento del conjunto va a ser imperfecto, ¿no? Digamos que al final si la sensación, o sea, si por hacer todo lo, entre comillas, físico bien, provoca que a nivel mental tengamos una ansiedad, el rendimiento o el resultado final va a ser negativo. A ver, tú cuando planificas, ¿no? Eso correcto que me has dicho, no perfecto, no sé lo que es, que no sé lo que es eso. Supongo que Sí, es que respondes a lo que has planificado, ¿sí? Previamente. eso es, sí, sí. Entonces, tú cuando has planificado has partido de unos supuestos teóricos, ideales, no sé, irreales, ¿sí? Sí, cómo estaré de aquí a una semana, de aquí a un mes, etcétera. Tienes ni idea, pero tú planificas, ¿no? Eh, eh, ¿Respecto a qué? Es decir, ¿eres un vidente? O sea, ¿cómo, en base a qué prevés cómo estarás de aquí a un tiempo? Por tanto, este concepto de perfección, porque respondo a la planificación, o sea, de entrada, esas planificaciones que se basan en supuestos irreales, teóricos, que no existen, ¿por qué tenemos que seguirlas a rajatabla? A mí me parece que la perfección es no seguirlas, ¿no? Es decir, como no está basado en nada y es un supuesto que no tiene nada que ver con lo que será real, pues de entrada no seguirlo me parece que es lo más adecuado, ¿sí? Sí, porque al final el deportista de dentro de una semana no es el deportista de hoy, ¿no? No puedes prever todo lo que le va a pasar en esa semana, en ese día, ¿no? Porque es que hay tantas cosas que si le duele una muela ya va a afectar a la respuesta Por del supuesto, deportista. por supuesto, cualquier situación diaria que cambia, que nos está cambiando, va a afectar eso. Y por lo tanto, bueno, pues no sé, os recomiendo ese artículo de John Keeley sobre uh, Si la periodización, periodization and inconvenient truth, ¿no? Donde pone de manifiesto eso y hay que romper ya con esa idea de la planificación. Hay que adaptar al día a día todo eso. No se trata ahí de seguir algo que un día de forma iluminada nos pareció que no es de forma iluminada, sencillamente es copiando lo que hizo otro que ha tenido éxito. Eso, por definición, no es algo que se tenga que hacer, ¿sí? Es decir, que tenga éxito en otra persona no quiere decir que vaya a tener éxito en ti. Por lo tanto, dejar de copiar modelos de
otros atletas, otros entrenadores o modelos de éxito, porque vuestros contextos son distintos y vosotros sois distintos, por lo tanto aquello no va a funcionar igual. Y esa práctica hay que dejarla, ¿sí? Ese confiar en que lo que tiene éxito una vez va a tener éxito siempre. No, si ha tenido éxito, entonces probablemente habrá que cambiarlo para que pueda seguir teniendo éxito, ¿no? Entonces, bueno, en fin, ahí hay muchos supuestos sobre qué hay que repensar. Sí, eso es. O le decía a un deportista que hacerlo todo perfecto en el plano, o sea, donde ponemos los entrenamientos, si se hace el entrenamiento a la perfección, o sea, a la perfección no, perdón, idéntico a lo que está planificado, sale verde, ¿no? Pues decía, si está todo el mes verde, o sea, si está todo el mes según lo planificado, seguramente no esté bien hecho. Porque es imposible que tú estés siempre como el día que lo planificas, ¿no? Pensando encima que lo planificas correcto, que eso pues, primeramente puede ser Exacto. erróneo, pero aún y así, ¿no? Siempre necesitamos cambios, ¿no? O adaptar lo planificado a lo que estamos sintiendo ese día, a si tenemos más estrés, si hemos comido mejor, peor, si hemos dormido más, ¿no? Sí, yo pienso que un buen termómetro es uno mismo y, y que cuando el atleta realmente está alineado con esos valores o esos objetivos, es decir, que realmente quiere conseguir esa mejora de su rendimiento y de su salud, sin que sea incompatible con su salud, porque están conectadas las dos cosas, yo pienso, y está educado en ese sentido, puede ser un agente indispensable para conseguir una mejor eficacia y eficiencia del proceso de entrenamiento, conseguir más con menos desgaste, que eso siempre es a lo que se intenta responder para responder a las dos cosas, ¿no? A la salud, porque sin salud ese rendimiento puede hacer un pico, pero no se puede mantener. El éxito deportivo es mantener esos resultados. Eso es un éxito deportivo. No haber ganado una vez, sí, no, eso se puede conseguir, pues bueno, con muchas pequeñuelas. Ahora mantenerse ahí, pues solo si alguien gestiona muy bien todo esto que estamos hablando, puede conseguir eso. Por lo tanto, cuando un atleta realmente quiere eso, confiad en, en sus capacidades, en su conciencia, en su autopercepción, en su autoconocimiento, como punto clave para regular cargas de entrenamiento. Y hay que desarrollarlo, y se puede desarrollar más. Es decir, lo tenemos sin desarrollarlo de forma innata, es porque probablemente colabora mucho con nuestra supervivencia. Pero imagínate si lo desarrollas. Hay atletas que son capaces de detectar un pequeño grado de inflamación en algún músculo que han lesionado, etcétera, etcétera, cuando aquello realmente puede poner en compromiso su carrera deportiva o tener consecuencias que no desean, ¿no? O sea, esa capacidad está allí. Y bueno, pues de entrada explotarla me parece que es de un sentido común aplastante delante de la situación que nos propone la monitorización deportiva y las compañías que tienen intereses económicos alrededor del uso de esos sistemas de monitorización. Ese es, yo creo, el principal problema. Al final, cada vez somos más incapaces de escucharnos a nosotros mismos porque, claro, tenemos demasiado ruido fuera y demasiadas cosas que nos dicen, tienes que hacer esto, tienes que este dato, y al final creo que ese es un gran problema. Perdemos esas competencias que naturalmente tenemos. Las podemos llegar a perder, pero bueno, se trata de no solo de recuperarlas, sino de que desarrollarlas incluso. Perfecto. Bueno, pues ya para terminar le lanzo la última y es si cree que deberíamos cambiar también, digamos, la forma en la que dividimos los campos en las ciencias del deporte y de la salud. Por ejemplo, si en vez de, yo una cosa que pienso, si en vez de haber estudiado ciencias del deporte,
pues si hubiese una carrera que sea rendimiento y que englobe la ciencia del deporte, o sea, porque hay INEF, la nutrición, la psicología, la fisioterapia, porque al final, digamos que tenemos profesionales de campos muy diversos que solamente saben de su ámbito, pero claro, es que si no sabemos de la globalidad, o sea, si yo como entrenador no sé de nutrición o sobre todo, si no sé de psicología, no seré un buen entrenador y cada vez me doy más cuenta, ¿no? Entonces, no sé si hay que cambiar ese modelo y abrir mucho el campo o trabajar con equipos disciplinares o cuál es su visión. A ver, la multidisciplinariedad no es integrativa necesariamente. Es decir, que tú puedes tener criterios sobre un mismo fenómeno desde muchas disciplinas diferentes y ese criterio no va a ser el mismo. La solución que va a proponer el psicólogo, el nutricionista, el fisiólogo, el biomecánico a un mismo problema no va a ser el mismo. Por lo tanto, cuando juntamos disciplinas, eso no va a resolver los problemas de integración, los va incluso a agravar esos problemas, ¿no? Entonces, desde las ciencias de la complejidad, lo que ofrecen esas ciencias de la complejidad son conceptos totalmente transdisciplinares para mejorar la comunicación entre disciplinas. De manera que eh, eso es un reto formativo muy importante de futuro. En la actualidad estamos haciendo algún experimento de innovación educativa en ese sentido, pero estamos muy lejos de conseguir que la educación también sea integradora de conocimiento, ¿sí? Y bien, eso lo permiten esos conceptos, esos principios generales de las ciencias de la complejidad, porque nosotros hablamos de constreñimientos, me da igual que sean de orden psicológico, de orden ecológico, de orden biomecánico, de orden fisiológico, de lo que sea, ¿sí? El concepto de constraints integra todo esto ya no estamos hablando, no estamos separando esas disciplinas, sino entendiendo el organismo como un todo y por lo tanto haciendo que los especialistas, que está muy bien que existan también, puedan tener un lenguaje, incluso un lenguaje común que les acerque para encontrar las mejores soluciones. Y bueno, algo que estamos haciendo en el INEF, por ejemplo, en asignaturas de integración disciplinar, etcétera, es entender cómo todos esos múltiples factores que intervienen en el rendimiento, cómo los podemos organizar para entender mejor por dónde empezar a intervenir, cuáles pueden tener mayor peso que otros, de qué manera, cómo están interaccionando entre ellos. Esto es clave, este conocimiento es clave y lo proporcionan principios de ciencias de complejidad. Por lo tanto, mi propuesta muy clara es que introducir esos conocimientos en la formación es indispensable para que ese potencial integrador que tiene el profesional de ciencias del deporte por su formación multidisciplinar, que le diferencia de otros profesionales que no tienen esa formación multidisciplinar, ese potencial integrador le sirva para aportar algo diferente a la sociedad, algo distinto, ¿sí? Esa capacidad de integrar todo ese conocimiento y de saber cómo está interaccionando unos factores con otros. De saber si empiezo por aquí, empiezo por allí, tomar decisiones bien fundamentadas respecto a eso, porque se entienden esos conceptos que la complejidad nos ha permitido, nos permite, nos ofrece para tratar la mayor parte de los problemas con los que nos enfrentamos, en el deporte y en la vida, ¿sí? Porque ahora pues, tenemos también las soluciones de los políticos, de los sanitarios, de los economistas, etcétera. Al COVID no son las mismas. Por lo tanto, muchos especialistas tampoco garantizan que vamos a encontrar mejores soluciones y tampoco la solución es decir, no, pues lo dejamos en manos de estos, ¿no? Ignorando a los demás. Claro, todo esto reclama, sí, de un conocimiento mejor de cómo gestionar eso.
Y eso es la posibilidad que ofrecen esas ciencias de la complejidad que tendrían que estar en los currículums educativos, universitarios y, por supuesto, en los de las ciencias de la actividad física y el deporte. Sí, a veces parece que tenemos demasiada gente experta en árboles concretos y poca gente capaz de ver el bosque, ¿no? Como cuando se usa esa Exacto, metáfora. exacto, de entender qué pasa en el bosque, sí, eso es. Bueno, pues llevamos ya una hora, como me había dicho. Muchísimas gracias. La verdad, como le decía antes, es que encontrar sus investigaciones de complejidad y deporte, que no sabía que existían, fue como encontrar como ver la luz, la verdad. Y no sé por dónde cree usted que también que en el futuro se va a desarrollar la investigación, o qué es lo que quiere, lo que quisiera descubrir o conocer o demostrar en los próximos años. Bueno, yo pienso que se ha hecho un avance interesante reconociendo una rama científica en estos momentos que es la Network Physiology of Exercise, ¿no? La fisiología de redes del ejercicio y que supone un cambio drástico en todos esos supuestos que la fisiología del ejercicio más tradicional ha ido um, ha ido estabilizando y poniendo las bases del entrenamiento respecto a todos esos conocimientos que tienen que ser revisados, esas metodologías de investigación también, y por lo tanto aquí hay la posibilidad de que nuevas ramas de la ciencia puedan ir resolviendo esos problemas eh, bueno, problema y también todo lo que han ofrecido, porque tampoco se puede decir que la fisiología del ejercicio no ha ofrecido un montón de conocimientos, pero quizá estamos en el momento en que hay ramas de la ciencia que influenciadas por otras ramas científicas pueden ir un poquito más allá en la comprensión de esos fenómenos complejos, concretamente de la fisiología del ejercicio, para proporcionar unas metodologías, una teoría del entrenamiento y una metodología del entrenamiento diferentes a las que tenemos. ¿Sí? Y eso existe y eso, pues ahora mismo Frontiers in Network Physiology of Exercise ya está dispuesta para recoger artículos desde estas nuevas perspectivas que hacen, proponen la contribución interdisciplinar de diferentes tipos de profesionales de ramas distintas que colaboran para hacer crecer esas ramas científicas, estas nuevas ramas científicas. Y bien, yo pienso que eso está sobre la mesa, eso ya es algo que no va para atrás y que irá cambiando esa realidad despacio y los profesionales del deporte que se acerquen a esos nuevos conocimientos, pues yo pienso que van a ser los que van a ir abriendo vía para que todo eso se refleje en la práctica del entrenamiento deportivo. Ahí estamos y eso no avanza, está avanzando. Pues sí, estoy seguro de que eso va a ser uno de los futuros del deporte y tocará volver a aprender. Muchísimas gracias por su tiempo y por esta clase magistral. Y bueno, espero que sigamos en contacto en el futuro. Gracias a ti, Manu, por vuestra atención y por vuestro interés. Mucha suerte. Hasta pronto. Gracias, un abrazo. Hasta pronto.